Vamos a hablar de los criterios de diseño para una línea de transmisión en 220. Primeramente vamos a hablar un poco de las partes, los componentes de una línea, ¿no? Normalmente la línea de transmisión lleva los conductores, donde se transporta la energía. Luego de eso llevan aisladores, que justamente su nombre dice, bueno, para aislar la parte del conductor de la estructura, ¿no? Luego, la misma estructura metálica también tiene la puesta a tierra. Luego está compuesto por los cables de guarda, que en este caso hay dos tipos, que serían uno el OPGW y el otro tipo que es el EHS, ¿no? Bueno, más adelante daremos las características de cada uno, cuáles son los criterios para diseñar una línea y no, más que nada. En este caso vamos a hablar más que nada para un diseño en la línea en 220, ¿no? Cuáles son los criterios y un poco de los cálculos, ¿no? Cómo se realizan. No, así un poco breve nada más, porque realmente desarrollar cada uno es realmente un tema muy extenso, ¿no? Ya, bueno, primero vamos a hablar del diseño electromecánico, luego vamos a hablar del criterio de selección del conductor, luego de la selección del cable de guarda, luego la selección de los aisladores y el diseño de la puesta a tierra. Primeramente, para hacer un diseño de una línea de transmisión, lo primero siempre son los parámetros ambientales, ¿no? Tenemos que saber dónde está ubicado. Primero es la ubicación, ¿no? ¿Dónde vamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Una vez que se defina eso, luego son las condiciones ambientales, como tener la temperatura máxima, mínima, media, la humedad relativa, velocidad del viento, altitud, ¿no? Luego las condiciones de operación, ¿no? En este caso la tensión nominal, la tensión de diseño, la potencia, el cortocircuito, ¿no? El número de ternas, ¿no? Bueno, en este caso va a depender mucho de la potencia, ¿no? De repente, si la potencia es muy grande, va a tener dos ternas, ¿no? Así. Y bueno, luego, toda esta normativa lo sacamos del Código Nacional de Electricidad. Bueno, digamos, las condiciones ambientales no, pero me refiero a esta tabla que estoy colocando acá, que justamente estas son, digamos, mi hipótesis para hacer mi cálculo mecánico para el diseño de la línea de transmisión. Luego también este dato que también necesitamos, ¿no? Que es la carga debido al viento, ¿no? Y esto es la zona donde va a estar ubicado el proyecto, porque en función de la línea de transmisión, vamos a tener tres tipos de zonas, la zona A, B y C, y en función de eso también se diseñan los parámetros, ¿no? Entonces, justamente todo esto está ubicado en el Código Nacional de Electricidad. Bueno, eso sería para empezar, ¿no? Luego, el criterio, ¿no? La selección del conductor en este caso. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco más detalle de esto, pero eso lo hacemos algo más rápido. Para en este caso la selección del conductor, digamos para una línea de transmisión va a haber de tres tipos, ¿no? El tipo ACCR, triple AC, ACAR. Luego como para seleccionar también necesitamos la temperatura y digamos del conductor, ¿no? Esto de acá lo podemos sacar del PR20, que es el procedimiento del COES. Luego, bueno, no la potencia, no me refiero a los datos, ¿no? En este caso. Luego, para el conductor, en 220 calculamos la gradiente superficial, los valores, los gradientes críticos como son la radiointerferencia, ruido audible, campo eléctrico, campo magnético. Acá hay un tema, ¿no? Lo que pasa que cuando ya son líneas de 220, estos cálculos, la línea siempre va a haber un efecto que produce, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace estos cálculos a partir de líneas, digamos, de alta y extra alta tensión, ¿no? Entonces, normalmente siempre este cable, o digamos, para estas líneas
siempre hay un efecto que pasa, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace estos cálculos, ¿no? Luego, para la selección del cable de guarda, como ya les dije, hay dos tipos, ¿no? Que es el OPGW y el EHS. Entonces, vamos a ver qué tipo de cable de guarda se va a poner. Normalmente, estos cables son cables de aceros que están expuestas para protegernos, para proteger a la línea de rayos, en este caso, ¿no? Pero justamente el OPGW dentro de su del cable, por ejemplo, como ven acá, esto lleva fibras ópticas que son para comunicaciones, ¿no? Normalmente hay una normativa ahora que ha salido que prácticamente obliga a todas las líneas de transmisión llevar mínimo 20 fibras. Entonces, ya prácticamente todas las líneas de alta tensión tienen que llevar fibra en todo su tramo, ¿no? Luego, el aislamiento, ¿no? Aquí vamos a hablar de los tipos también, ¿no? Que son de porcelana, de vidrio, los line posts, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se hace? Acá se calcula para esta selección, vamos a hablar también, bueno, esto ya sería para el cálculo, ¿no? La línea de fuga, luego vamos a hablar sobre las tensiones de frecuencia industrial, las sobretensiones de maniobra, impulso atmosférico. Esto normalmente es para selección del aislador. Y luego hablamos de la puesta a tierra, ¿no? Que es la resistividad, la selección del cable, las puestas a tierra resistivas, capacitivas. Luego, normalmente todo el cálculo de la puesta a tierra es con esta normativa, ¿no? La IEEE 80-2000. Y para este cálculo necesitamos el cortocircuito, ¿no? Del sistema. Bueno, y esto cosa ya iniciaríamos ya, ¿no? Esto sería un pequeño resumen. Ya, primeramente, para hacer el trazo de ruta en una línea de transmisión, siempre se va a requerir un trazo de menor longitud, ¿no? Y lo más recto posible, ¿no? Ya que eso siempre en un proyecto nos ahorra costos, nos ahorra la parte, o sea, aparte de costos, nos ahorra el tema del diseño también, ¿no? Bueno, de cierta forma. Luego, el tema del, un poco del cálculo, ¿no? Como le decía, ¿no? Luego, evitar pasar por zonas pobladas, ¿no? El tema acá es por un tema de conflictos, más que nada, por un tema con la población, ¿no? Normalmente las líneas tienen una servidumbre que todas las líneas lo cumplen, ¿no? Digamos, por una línea de 220, su servidumbre es 25 metros que debe dejar, ¿no? Del eje de la línea, ¿no? Pero en este caso, a veces la gente, a veces no hay o sea, o sea, digamos, no es que no se respete, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente no tiene mucha cultura, a veces, en cierta forma, ¿no? De ver y construyen casas o están pegadas a las líneas, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Entonces siempre la población va a querer que esas líneas se muevan, ¿no? Entonces, siempre tratar de hacerlo lo más alejado un poco de las ciudades, ¿no? A veces es inevitable, pero si se respeta la servidumbre no tendríamos por qué tener problemas, ¿no? Luego, luego otro sería minimizar el número de ángulos, ¿no? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque obviamente no es que no va a haber una línea recta obviamente para una línea de transmisión, ¿no? El tema es que hacer un ángulo en una línea es necesario, sí, pero es más, para el proyecto siempre es más costoso, ¿no? Porque los esfuerzos que va a haber en la estructura van a ser más fuertes y se va a requerir es más gasto para el proyecto, ¿no? Pero bueno, eso no implica que no pongas, ¿no? Sí se tiene que poner porque es necesario. Luego, a los accesos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ya que no podemos construir unas líneas de transmisión donde no pueda haber acceso para que puedan llevar los materiales, ¿no?
El tema acá es que a veces, cuando son zonas muy alejadas, normalmente no hay un acceso de carretera, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos también los materiales? Entonces, tiene que ser, o sea, no puede ser tampoco, o sea, que no tenga acceso, ¿no? Para llevar los materiales, ¿no? Normalmente, a veces cuando ya son zonas así muy alejadas, ¿no? No, donde no hay acceso, lo llevan con asémila, ¿no? O sea, ¿no? Con animalitos, ¿no? Lo llevan las partes, ¿no? De la línea, ¿no? Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Luego, otro es evitar el paso de zonas protegidas, ¿no? O sea, digamos, zonas arqueológicas. Normalmente siempre hay un estudio de la línea de transmisión donde se tiene que ver por dónde va a pasar la línea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener? Entonces, todas esas cosas se tiene que ver y estudiar, porque imagínense que cuando uno está haciendo las excavaciones para la cimentación y encontremos algunos restos arqueológicos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer un cambio, una variante de la línea para poder no tener problemas con el Ministerio de Cultura, ¿no? Otro es evitar no alterar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Normalmente se hace un estudio siempre de una línea que es la prefactibilidad, ahí donde se hace el EIA, ¿no? Que es el estudio de impacto ambiental. Normalmente en ese estudio ya se está como que casi definido la ruta de la línea, ¿no? Pero no necesariamente a veces se mantiene, ¿no? Normalmente a veces cambia, hay ciertas variantes, como les decía, ¿no? A veces se puede encontrar restos arqueológicos y eso hace que la línea se modifique y el EIA también cambie porque ya no es la ruta original. O de repente hay ciertas zonas donde a veces la gente o la población no quiere que pase por sus sembríos, ¿no? Entonces, eso hace que, o sea, no se llega a una negociación, ¿no? Con la gente, con las personas del terreno, ¿no? Entonces, hay modificaciones en la línea, ¿no? Entonces, todas esas cosas ocurren ya en el tema de la construcción, ¿no? Por eso siempre hay que tener cuidado después, ¿no? Cuando ya se tenga el proyecto listo, ¿no? Entonces, otro también que son las fallas geológicas, ¿no? Que claro, ¿no? Uno no va a construir una línea donde está muy cerca el río, ¿no? Porque a veces cuando hay crecidas, como ya hubo con el tema del fenómeno del niño, arrasa con todo, ¿no? Entonces, ahí se lleva de estructura. Justamente hace poco hice un proyecto de ese tipo, donde había un pequeño variante donde la línea, había una línea 60, ¿no? No era una línea 220, donde los postes eran postes y el Huayco los había arrasado con 2, 3, 4 torres, creo, o 2, 3, 4 postes, ¿no? Entonces, se tenía que hacer una variante y modificar, ¿no? Pero como les decía, entonces todas estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Siempre estas son las, digamos, consideraciones mínimas necesarias para poder ejecutar un proyecto de una línea en 220, ¿no? Con el tema solamente estamos hablando del trazo de la ruta, ¿no? Luego vamos a seguir con los otros temas, ¿no? Luego, para hacer el tema de la topografía, por ejemplo. Normalmente cuando ya tenemos la ruta definida, se hace un levantamiento topográfico para el tema de la construcción, ¿no? Normalmente en ingeniería siempre se hace una topografía que prácticamente ya esa es la topografía final, no va a cambiar, no hay variantes, pero como les digo, a veces en la construcción pasa cosas y se tiene que actualizar, ¿no? Entonces, la topografía, hay tres tipos, ¿no? De hacer una topografía, que es la topografía típica, que es con teodolito, la topografía clásica, ¿no? Que normalmente siempre se hace, ¿no? Luego, con el sistema LIDAR, ¿no? Este es un sistema, bueno, ahora son con drones, ¿no? Antes lo hacían con helicópteros,
son como una especie de, digamos, de láser que emite un montón de puntos, ¿no? Donde toda esa información llega a los satélites y te da, pues, eh, 100, digamos, normalmente una topografía típica nos da, depende en función a lo que nosotros requerimos, ¿no? Del rango y el área, ¿no? En este caso también acá en el IDAR te puede hacer un levantamiento, un barrido de todo el área, ¿no? Que tú quieras, ¿no? Entonces ahí te da todas las curvas de nivel, ¿no? Entonces, según también lo que comentan, en esta topografía del sistema LIDAR, puede pasar la copa de los árboles y, ¿no? Y te puede mostrar la superficie de todo el terreno, ¿no? Eso nos interesa ya que el tema del levantamiento de la topografía es bien importante para nosotros poder esa base de datos y cargarla en el software y con eso hacer la ubicación de los postes, ¿no? Y nos da la topografía y el perfil del terreno. Y bueno, las fotos satelitales son con el Google Earth, ¿no? Donde nosotros podemos tener un trazo preliminar y hacer una ingeniería en función con esto, ¿no? Pero claro, el error es bastante porque esto no es algo real, ¿no? Pero nos da cierta cercanía a lo que posiblemente podría ser que quedar una ruta o sea, para el proyecto, ¿no? Entonces sí nos ayudaría bastante también de todas maneras. Luego, cuando se hace ya el levantamiento, se hace se deja como unos hitos, ya cuando vamos a tener que hacer con la construcción de la línea, ¿no? En este caso, para el levantamiento topográfico, lo que nos interesa es, claro, como les decía, las curvas de nivel, ¿no? Que eso nos da el perfil del terreno. Las coordenadas deben estar en WGS84. Luego, la zona en que se encuentra. Me parece que es la latitud que está. Dice que nosotros tenemos tres zonas, ¿no? Que es la 17, 18 y 19, ¿no? Que esa es la que tenemos que saber en qué esto, como les decía, ¿no? La ubicación del terreno, la ubicación del proyecto, mejor dicho. Luego, las coordenadas, el X, Y, Z, que es el norte, ese sería el X, el este sería el Y y el Z es la altitud, ¿no? Y bueno, ya monumentación de los vértices en campo, ¿no? Con esto ya se hace la ubicación. Y bueno, y cuando ya tenemos estas curvas de nivel bueno, ya se trabaja con el AutoCAD o no, o con el perfil, o con el software, con el DLTCAD en este caso, o LSCAD, ya nos da el perfil, la topografía, y esto ya nos dan las coordenadas, ¿no? Entonces, esto nos da ya todo o sea, estos datos ya prácticamente lo tenemos, que son el X, Y, Z, esto nos da topografía, y nosotros en función al perfil, en función a lo que ya hemos visto en campo, ya se monumentan los sitios para tener ya los vértices y el trazo de ruta, ¿no? Y acá se va a ver los ángulos que va a tener la línea. El vano son las distancias de una estructura a estructura, y la acumulada es el tramo que se va sumando, ¿no? De cada tramo de la línea, ¿no? Al final tenemos 4.97, 4.970, o sea, casi más o menos 5 kilómetros más o menos. Luego, ya, aquí, para la selección del conductor, como les decía, hay tres tipos de conductores que normalmente se coloca para una línea, bueno, líneas en alta, extra alta tensión, que son el AAC, la CCR, la CAR. Normalmente la aleación de aluminio, que sería el AAC, están diseñadas para tener una resistencia y ofrecer propiedades eléctricas excelente, y bueno, tiene resistencia a la corrosión, ¿no?
el tema es que este es, digamos, un conductor, digamos, para, entre comillas, un poco económico comparando con las otras, con los otros dos tipos, ¿no? El tema es que esto normalmente casi lo colocan mucho el tema de la costa, ¿no? Porque tiene mejor tensión, ¿no? Con la flecha, ¿no? Pero hay un tema, ¿no? Que en comparación con el, digamos, con el ACAR, este conductor como solamente tiene aleación de aluminio, es más rápido de corroer, ¿no? Para las zonas, digamos, de costeras. Entonces, ahí como que el conductor, su vida útil es más o menos, puede llegar a los 10 años, ¿no? Porque yo he visto conductores que está cerca de la playa, pues esas son líneas, por ejemplo, en 22/9, ¿no? Donde estos conductores ya no han llegado ni a 10 años y se han corroído, ¿no? Y ha tenido que cambiarlas prácticamente el conductor, ¿no? Entonces, en cambio, la CAR es un conductor de aleación de aluminio también, pero tiene un refuerzo de aleación de aluminio. O sea, digamos, y tiene, o sea, al tener un refuerzo, tiene más resistencia a la corrosión. Entonces, es, digamos, es mucho mejor, ¿no? Entonces, en cambio, el ACCR tiene en su interior tiene hilos de acero, ¿no? Y eso hace que, comparado con el ACAR y el ACCR, tiene su corrosión, o sea, no tiene resistencia a la corrosión. O sea, este conductor, si ponemos en la costa, se corroe más rápido que el triple AC, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia de este conductor? Al tener un refuerzo en el interior de un cable de acero, tiene mayor resistencia. Entonces, esto ayuda para las zonas, por ejemplo, donde hay muchas, este, un poco dependientes, donde el conductor va a tener que tener un esfuerzo, entonces, un esfuerzo mecánico más fuerte, ¿no? Entonces, ahí donde este cable tiene esa propiedad, ¿no? De poder resistir, ¿no? En cambio, estos conductores, los otros, son, digamos, no tienen mucha resistencia mecánica, ¿no? Entonces, se puede romper, ¿no? En cambio, este es más resistente, ¿no? Entonces, justamente, o sea, estos conductores van a tener que saber dónde se va a ubicar, ¿no? Por eso depende mucho también de la zona, ¿no? Entonces, hay que tener esas consideraciones a la hora del proyecto, ¿no? Dónde está ubicado y, y ver qué tipo de conductor se va a colocar, ¿no? Luego, para hacer la selección del conductor, normalmente siempre hacemos un cálculo donde vamos a determinar el, el tipo de conductor, en este caso, en función de las pérdidas que va a tener, ¿no? O sea, las pérdidas Joule, también las pérdidas por energía, las pérdidas por efecto corona, ¿no? Entonces, normalmente estos conductores siempre va a haber unas pérdidas, ¿no? Entonces, acá podemos apreciar un análisis, ¿no? De estos conductores, ¿no? Entonces, cuando ya se hace esta evaluación, acá vamos a determinar más o menos qué tipo de conductor se va a colocar, ¿no? Porque normalmente, claro, uno ha seleccionado estos conductores, pero en función de la potencia, ¿no? Que se va a transmitir, ¿no? Pero ahora, haciendo un análisis ya de cada conductor en función de las pérdidas que va a haber por energía, por efecto Joule, eso va a tener un costo, ¿no? Entonces, tampoco no hay que ser que el proyecto sea tan costoso ni tan barato, ¿no? Entonces, siempre llegar a un equilibrio donde, donde pueda haber un equilibrio entre los costos y la selección, ¿no? Porque esto implicaría, ¿no? Por eso se tiene que hacer un análisis previo, ¿no?
y más o menos se tiene que hacer una proyección más o menos de 30 años, ¿no? Ese es el va al TIR, ¿no? Donde normalmente se hace un pequeño flujo, ¿no? Y con eso ya se determina. Luego, bueno, ya es un cálculo que ya más se hace en el software, donde, digamos, ya tengamos el conductor seleccionado y en función de del cable seleccionado, ya hace el cálculo de ampacidad, ¿no? Y con este cálculo ya nosotros podemos ver cuánto es digamos, la corriente que va a pasar a través del conductor para esta potencia que va a transmitir, ¿no? Y ya con esto se determina digamos, el amperaje que va a tener. Claro, o sea, digamos, para el conductor para 75 grados, que normalmente ese es el PR20, que digamos, nos determina las condiciones que debe tener, ¿no? Luego ya cuando se ha seleccionado, aquí ya se hace el cálculo del campo magnético, del campo eléctrico, ¿no? Porque imaginemos que nosotros ya hemos seleccionado el cable en función de las pérdidas económicas, ¿no? Y técnicas, no, digamos económicas, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el campo eléctrico, campo magnético, digamos, no cumple con la parte técnica, entonces no estaría bien calculado, porque para hacer el cálculo del conductor se hace tanto la evaluación económica como también la evaluación técnica, ¿no? Entonces, debe cumplir con todos estos parámetros, ¿no? Entonces, estos también son valores del Código Nacional que nos indica cuánto es el campo máximo que debe permitir una línea de transmisión, ¿no? Igual el campo magnético, ¿no? Entonces, cuando ya se hace toda esta corrida, digamos, en el software, entonces estos son los parámetros que se debe de cumplir, ¿no? Y bueno, igualmente es eso, ¿no? Ruido audible, interferencia, ¿no? Como le dije, habían 4 cálculos que era ¿no? El campo magnético, eléctrico, ruido audible, interferencia, ¿no? O sea, no debemos estar cumpliendo con los valores, con las partes técnicas, ¿no? En este caso. Y cuando ya tengamos que cumpla tanto económica como técnica, ya entonces nos quedamos con este conductor, ¿no? En este caso, para este cálculo nos salió un ACAR de 800 MC. Y con eso acá ya tenemos nuestros valores, que este es una tabla del fabricación, en este caso sería de un fabricante, ¿no? De cables, donde ya nos dan todos estos valores, ¿no? Y una vez que se selecciona, ya con eso obtenemos estos valores del cable. Ahora para la selección del cable de guarda. Para la selección del cable de guarda, normalmente se calcula con la corriente, ¿no? En este caso, que sería la corriente de cortocircuito. Y esta es una fórmula con la que normalmente se trabaja con esta norma. En esta norma encontramos esta fórmula. Acá se selecciona el OPGW y el HSS. En este caso, para ambos, por ejemplo, este es Aluminum Coil Steel, este sería para el para el OPGW, me parece, ¿sí? Y el Zinc Coil Steel, este sería para el cable del EHS. A ver, un ratito, Ya, normalmente para el cable de guarda, como les decía, hay 2 tipos, ¿no? El OPGW que lleva dentro del cable fibras ópticas, ¿no? Y el HSS es un cable solamente de acero, netamente, solamente acero, ¿no? Que solamente estos cables de guarda va a servir para el tema de apantallamiento, que apantallamiento va a proteger a los cables, a los conductores de los rayos, ¿no? Lo que pasa es que normalmente siempre ahora por el tema del cambio climático, casi a todas las líneas están colocando cables de guarda, ¿no? Y aparte adicionalmente la normativa que implica llevar fibras, ¿no? Entonces, a todos le están colocando casi OPGW, ¿no? Y entonces, en cambio el EHS sería para ya un tema netamente
de apantallamiento por el tema de rayos. Tiene para cubrir los conductores, digamos, de la otra fase, ¿no? Que están al otro lado. Entonces, estos cables nos van a proteger siempre por apantallamiento. Luego, justamente aquí está, ¿no? Entonces, acá también todo esto es un cálculo que se hace con el EPRI, y bueno, en este caso es justamente le pasé esto a Luis para que pudiera transmitir el libro, y bueno, ¿no? Y el libro tiene una aplicación donde están estos cálculos, ¿no? Para que puedan hacer. Y en función de esto es para el tema todo esto de rayos, ¿no? Y aquí está el tema de la normativa también, que implica que para una línea en 220, digamos, las fallas por origen atmosférico, digamos, para 100 kilómetros es 2. ¿Qué significa? O sea que al año la línea solo tiene que salir fuera de servicio por origen atmosférico 2. Si sale más, creo que me parece hay una penalidad. Entonces, por eso siempre se tiene que hacer un cálculo por apantallamiento a todas las líneas de transmisión, ¿no? Y bueno, ya en función con la selección y en la parte análisis del apantallamiento, se selecciona ya los conductores, ¿no? Estos son sus datos técnicos, ¿no? Al final, ¿no? Que se obtienen. Y bueno, este es digamos, una imagen donde está la ferretería, ¿no? Cómo va el cable de guarda, ¿no? Entonces aquí está el cable de guarda. Esto es una retención performada, ¿no? Que va acá, llega el cable, ¿no? Y estos son los conectores que va para conectar a tierra. Estos son los anclajes, ¿no? Estos son, ¿no? Esto es la ferretería que necesita para colocar en una línea de transmisión, ¿no? Y bueno, como le digo, hay dos tipos, ¿no? Las que son anclaje y las de suspensión, ¿no? O sea, las de anclaje son las de ángulo, ¿no? Las estructuras que hacen ángulo. Y las de suspensión donde pasa, ¿no? Donde su ángulo es 0 y tiene que pasar, ¿no? Donde ahí no requiere mucho esfuerzo, ¿no? La estructura, ¿no? Y por eso la ferretería cambia en función que cuando es angular y cuando es suspensión, ¿no? La ferretería cambia. Y el otro tema es el tema de aislamiento. Entonces, como le decía, también hay 3 tipos de aisladores: los de vidrio, cerámico y compuesto. Entonces, cada uno también va a tener cierta particularidad para el tema del diseño, ¿no? Entonces, no es lo mismo construir, como les digo, en la costa que en la sierra o que en la selva, ¿no? Cada proyecto es totalmente diferente, siempre va a tener algo muy particular, por más que a veces sea un proyecto parecido a otro, ¿no? Pero de todas maneras, cada vez que siempre tengo un proyecto, a veces digo, este es parecido a este proyecto, entonces no, pero siempre hay algo que diferencia, ¿no? Siempre cada proyecto es único, y entonces tiene su propia particularidad, ¿no? En este caso, ¿cómo determinaríamos colocar un tipo de aislador, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces, normalmente a veces el cliente ya de por sí ya tiene fijado qué tipo de aislador va a colocar, ¿no? Entonces, eso también depende mucho también del cliente, cuánto esté dispuesto a pagar, cuánto esté dispuesto ¿no? A todo este tema, ¿no? Del proyecto, ¿no? En este caso, para el tema de los aisladores, y también cómo se calcula, ¿no? Se calcula como mediante la línea de fuga, se hace el cálculo por sobretensión de frecuencia, por sobretensiones de maniobra e impulso atmosférico, ¿no? Mediante esos 4 cálculos, nosotros determinamos el aislador o la cadena de aisladores o el aislador line post que va a llevar la línea. Entonces, acá está, digamos, cada aislador con sus características
que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, hidrófobo es el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, los line posts, cuando hay lluvia, se lavan más fácilmente, ¿no? Mientras que esto en el agua, cuando cae lluvia, se tiende un poco a acumular, ¿no? Porque acá en los platitos, como pueden ver, hay como una especie donde como especie de aritos, ¿no? Donde está, entonces esto acumula el agua, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces, esto es un poco, cada plato en este caso tiene un peso específico, ¿no? Mientras que este es ligero, ¿no? Este es bien ligerito, ¿no? Los line posts. Bueno, acá le pusimos el tema de ataques de aves, ¿no? Lo que pasa que en Piura, en temas de ciudades como el norte, se ha visto que hay ataques de las aves en el sentido de que se posan en los aisladores y lo picotean, ¿no? Entonces, este line post, por ejemplo, tiene muchos problemas de ese tipo, ¿no? Y el problema de esto, que al tener, digamos, ataques o está roto algo, se tiene que cambiar todo, ¿no? O sea, todo tienes que cambiar, no hay forma de cambiarlo en partes. Mientras que esto se hace como cadenas, un plato tras otro se va colocando, acá, digamos, si esto está roto, es fácil de cambiar, de verse y de cambiar, ¿no? Mientras que en Line Post, si está mal logrado, no, o sea, no se puede detectar si está bien o está mal el Line Post, ¿no? Entonces, este sí tiene, digamos, la diferencia que sí se puede ver cuando está roto, ¿no? Y es más fácil de cambiar. Entonces, cada line post, como les decía, tiene su particularidad, ¿no? Y también se ha visto que en las zonas de costeras el line post se corroe un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, para un proyecto que nosotros tuvimos, se diseñó los line posts de vidrio, pero se les puso este tema como el tema del plastiquito que se colocaba a todos los aisladores, ¿no? O sea, eso ya venía de fábrica, ¿no? Pero en este caso, en la ingeniería de detalle ya se tuvo que actualizar y tener en las fichas, en las hojas de datos técnicos, agregar ese comentario para poder adicionar, ¿no? Para el tema de la protección por el tema de la corrosión, ¿no? Y bueno, entonces eso también va a requerir mucho, como le digo, del diseño, del proyecto, de cómo se coloca, cuáles son las condiciones que va a haber, ¿no? Y también si el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Claro. Luego ya, bueno, este es el calculito por contaminación, como le digo, ¿no? Para el tema de los aisladores debe cumplir con 4 parámetros, ¿no? Por el tema de contaminación, por sobretensión, frecuencia industrial, ¿no? Y por maniobra. Entonces, a cumplir con todos estos cálculos, ya nosotros podemos decir, ya, este aislador va a tener al final 18 platos, 19 platos, y cuando ese aislador lo vamos a definir por la línea de fuga que va a tener, ¿no? En este caso, acá vamos a determinar por contaminación, ¿no? Estas son formulitas que también lo van a encontrar en la norma. En este caso, la norma, ¿dónde está acá? Más adelante me parece que está la norma. Entonces, aquí, bueno, la tensión máxima de operación, la línea de fuga. Bueno, esa línea de fuga, ¿qué significa? Esta es línea de fuga, esto ya lo da hay una normativa que este es un valor de norma, digamos. Hay 16, 25, 31, no me acuerdo el otro número, que esto de aquí
significa que no es tan contaminada la zona, ¿no? Porque cuando es muy contaminado, el número es 31. ¿Qué significa? Que es una zona donde hay mucha polución, corrosión, donde está una zona expuesta a la contaminación, ¿no? Por ejemplo, las mineras, ahí su contaminación es muy alta, ¿no? Entonces ahí este grado de línea de fuga es de 31, ¿no? En cambio, entonces si acá le hemos puesto 25 significa que hablamos de polvo más que nada, ¿no? No hablamos de mucha corrosión, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces no están tan contaminados, ¿no? Y bueno, esto como te digo lo determina, eso se determina en la norma. Luego, la distancia de fuga, considerando la estancia. Bueno, esto ya es normativa, ¿no? También. No, bueno, eso no es normativa, esto es de fabricación. Lo que pasa que los aisladores, esto es para el tema de, vamos a hablar de del tipo vidrio o porcelana, ¿no? No aplicaría esto para el tema de los line posts, ya que estos de aquí son la distancia, por ejemplo, sería esta distancia que va a tener de aquí hasta acá, ¿no? Llegar hasta el centro, ¿no? Pero va a tener que hacer este recorrido. Cuando hay un tema de cortocircuito, ¿no? Una falla, la corriente llega, hace esta de acá, ¿no? Así, así, no llega por acá, ¿no? Entonces esta distancia es de este plato pequeño, ¿no? ¿Y qué significa cuando es estándar, ¿no? Es un promedio normal? ¿Y FOC qué significa? No, perdón. Ajá, y FOC significa que ese plato es más grande nada más. Entonces, esa distancia ha aumentado en el aislador nada más, ¿no? Y la densidad, bueno, ya es un tema, este es un tema de calculito que se hace la densidad. Acá se determina el número de platos que se va a determinar, ¿no? Entonces, con esta fórmula nosotros determinamos los números de platos que va a tener el aislador, ¿no? Esto sería solamente por contaminación. Entonces, acá determinamos, aplicamos esta formulita y ya nos determina este valor de la cantidad de aisladores. O sea, no de aisladores, cantidad de platos, mejor dicho. Bueno, y esta es otra fórmula de frecuencia industrial, ¿no? Cuando haya fallas de sostenimiento, cuando haya tensión disruptiva, ¿no? Y también acá se hacen las correcciones por altitud, ¿no? Que sería algo esto importante, ¿no? Como les digo, no es lo mismo diseñar en la costa que en la sierra, en la selva, porque diseñar en la sierra, ahí hablamos de altitudes de 4.500, 5.000, 3.500, 2.500, entonces eso también afecta al tema del aislamiento, ¿no? Entonces hay que tener muchas consideraciones con el tema de los aisladores, ¿no? Es bien importante porque cuando no está bien calculado, hay un problema también cuando hay una falla, ya sea por maniobra, por rayo, ¿no? O como les decía, ¿no? Por frecuencia industrial, estos aisladores, ¿qué van a hacer? No te van a proteger, ¿no? Y entonces, ¿qué va a seguir? El problema va a ser que cuando haya no está bien diseñado, eso van a llegar a la subestación y en la subestación, si tampoco no está bien diseñado, ahí va a haber problemas, ¿no? Y bueno, por eso siempre sale fuera de servicio una línea, ¿no? Va a verse por tipo de todos estos problemas. Y este es sí, a ver, creo que me pasé. Ya, y este es por sobretensión de impulso, ¿no? Este es por rayo, ¿no? Este es un tema ya por rayo, ¿no? Normalmente las líneas de 220 tienen casi mayormente problemas por esto. Y también hay una corrección también por altitud. Entonces, este es un tema ya por rayo, ¿no? Entonces, estas son formulitas que, digamos, ya se ha determinado en la IEEE. Entonces, aquí ya ponemos los cálculos. Hay no está la norma, ¿no? Ahorita voy a acordarme la norma. Ya, y bueno, se hace el cálculo y también con esto nos tenemos ya un valor, ¿no? De la distancia y nos dan también la tensión crítica disruptiva que va a tener, ¿no?
Y con estos cálculos ya tendríamos los datos, ¿no? Este es un resumen, digamos, para la selección. Por, digamos, esto es distancia estándar. Bueno, esto es por rayo, por frecuencia industrial. Entonces acá tenemos los valores de soportabilidad. Y con esto ya tenemos, por ejemplo, para acá está, ¿no? Los aisladores, hemos determinado tipo FOC, que son los más largos, en este caso. Y acá salió que era de 19 aisladores. O sea, para una línea 220, los aisladores de vidrio son 19 platos que va a requerir, ¿no? Entonces, si hacemos este es con FOC, ¿no? Por contaminación y por tipo estándar por contaminación, nos saldría 26. Entonces, es bastante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las diferencias que salen cuando es uno con FOC y el otro con tipo estándar, ¿no? Y aquí podemos ver, digamos, ya se seleccionó. En este caso se seleccionó 19, claro, con la tipo FOC. Acá está, justo podemos ver en el catálogo el tipo FOC. Estas serían las características técnicas que va a tener el aislador. Normalmente para suspensión sale 19 y para lo que es anclaje siempre, digamos, se coloca 2 discos más, ¿no? Y es un tema ya de diseño, ¿no? No es algo que se requiera, pero lo mínimo es 19, ¿no? Y este es un tema ya además de los diseñadores que aplican colocar 2 platos más al tema de los anclajes, ¿no? Y bueno, ya una vez ya tenemos ya los aisladores, la cantidad, entonces ya estaría cumpliendo con todas las condiciones que se dijo, ya estaríamos cumpliendo con esto, ¿no? Y bueno, esto sería solamente aplicable para lo que es eh, una, una estructura en suspensión. Lo que pasa es que cuando hay mucho viento, siempre como el aislador está colgando en la línea, con el viento esto va a hacer que se acerque al cuerpo de la estructura, ¿no? Entonces ahí siempre a veces si no está bien diseñado, esto va a tener a topar a la estructura y puede haber también una falla, ¿no? Entonces siempre debe haber una distancia mínima que debe de cumplir esta oscilación de la cadena que va a haber, ¿no? O a veces ocurre por el tema de los cuellos muertos, ¿no? ¿Qué son los cuellos muertos? En este caso es cuando la estructura es un anclaje angular, en este caso, donde va a tener que tener el ángulo pasar de casi 90 grados, entonces, ¿cómo llevas el conductor al otro lado, no? Entonces debe haber como una especie de cuello muerto, que le decimos, donde va a haber como una especie de cable colgando. Entonces, para eso también hay distancias que se debe de cumplir, ¿no? Entonces, esta es una fórmula donde acá determinamos el ángulo que va a tener la oscilación de la cadena, ¿no? Y bueno, justamente acá les decía, ¿no? Esta cadena de suspensión va a hacer que se pegue la estructura, ¿no? Y este sería, digamos, el ángulo máximo que va a tener en la oscilación, ¿no? Y este sería para el cuello muerto, ¿no? No claro, no todo, claro, creo que este es bastante, pero este sería, ¿no? El, el tema para el tema de anclaje. Y bueno, este es un plano donde acá podemos ver el disco plato, ¿no? Que aquí sale 19, ¿no? Estas son sus ferreterías que va. Eh, Normalmente va un grillete, un adaptador, la grapa. Y para el anclaje es también igual, ¿no? Este, la grapa, ferretería. Y estos son descargadores, ¿no? Que a veces lo colocan, o a veces no, ¿no? Eso depende, como digo, depende del proyecto, ¿no? Y bueno, esto es para que de todas maneras, cuando haya una falla, digamos, la corriente vaya por acá y ya no pase por los aisladores, ¿no?
Entonces, eso sería. Ya, y para el tema de la puesta a tierra, por ejemplo, acá tenemos primero que hacer un estudio de resistividad. Cuando tengamos un estudio de resistividad, se determina cuánto es el valor que va a tener el estudio, o digamos, la resistencia del suelo, ¿no? Acá vemos también si, el, si es rocoso, vemos qué tipo de tierra es, ¿no? Porque no es lo mismo colocar una puesta a tierra eh, en uno que es roca y en uno que es en arena o es tierra de chacra, ¿no? Entonces, eso va a determinar, acá tenemos que determinar todas estas cosas, ¿no? Este es un estudio, valores que se registran, este es un equipo de medición, se aplica la metodología Werner y bueno, ya con esto determinamos los valores, ¿no? Bueno, este es un calculito que normalmente también está en la IEEE 80-2000, todo esto del sistema de resistividad. Entonces aquí podemos ver cómo se determina ¿no? Las curvas patrón, ¿no? Para determinar la resistividad. Acá determinamos también los estratos que va a tener el suelo. Entonces acá se saca una resistencia, ¿no? Que va a tener el suelo. Es de la primera capa, es de la segunda capa. Y con esto también, con esta fórmula, vamos a aplicar, nos va a determinar la altura que va a tener, ¿no? O la profundidad del primer estrato en este caso, ¿no? Y por ejemplo, esta es una medición que tuvimos. Entonces, con la medición tenemos que buscar a qué tipo de patrón, por ejemplo, nos acomodamos mediante las curvas de patrón, ¿no? Que va a tener. Entonces, se anula este punto porque no coincide con esta gráfica. Entonces, este patrón que debería tener sería este de acá, ¿no? Claro, al final esto va a tener un valor que es como un K, que es un valor, y con eso, con este K ya tenemos, con la fórmula que vamos a tener acá, hasta justamente con este K, con esta curva que ya tenemos, con este dato, sacamos los estratos, ¿no? Entonces, con esto se determina que para esta curva, por ejemplo, el primer estrato es de 310 ohmios metros, H1 a la profundidad de 1,70 m y el estrato 2 es de 124, ¿no? Entonces, al final hemos obtenido ya un patrón de la curva y los puntos que no son afines a la curva patrón se eliminan, ¿no? Y ya con esto tenemos ya nuestros valores, ¿no? Bueno, eso es un procesamiento de datos. Y esto nos sirve para el diseño ya, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es para la selección de la puesta a tierra, por ejemplo. El cable también se determina con la fórmula que sería con la normativa de la IEEE 80-2000, que normalmente es por cortocircuito. Normalmente para el diseño bueno, en este caso subestación o el tema de las torres, el diseño lo hacemos siempre con una proyección. Normalmente, a veces amplían las subestaciones o en tema de las líneas, a veces, bueno, ahí no hay mucho que pueda cambiar, pero el tema siempre el cortocircuito, el tema es que una línea siempre debe durar, ¿cuánto? Más o menos, 25, 30 años, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Entonces, se tiene que hacer siempre un tema de eh, el cortocircuito para el sistema cada vez siempre está incrementándose, ¿no? Siempre porque a veces se amplían cargas, bueno, más que nada ese suceso, ¿no? Que pasa, ¿no? Está conectado al sistema, los valores eso van a cambiar, entonces se hace con una proyección, ¿no? Entonces, ya con eso, con esta aplicando la fórmula y con el cortocircuito, ya detenemos la sección, ¿no? Entonces, normalmente nos salía algo 58, pero normalmente no se va, ese es algo de diseño, ¿no?
pero en el mercado el valor comercial es de 70, ¿no? 70, 73. Entonces, ya con este valor que tenemos, ya tenemos todos los datos del cable de guarda, ¿no? Perdón, de la puesta a tierra, ¿no? Del cable de la puesta a tierra, o de la media tierra, ¿no? O de los contrapesos que va a tener la torre. Ya, esto, por ejemplo, es un diseño de una puesta a tierra. Este es para una torre. Acá pueden ver, digamos, las patas. El contrapeso normalmente es el cable que va enterrado a 600, a 60 centímetros. Entonces, no está enterrado afuera. ¿Qué significa? Y para este valor, el terreno nos salió 310, me parece, para este valor de la resistencia, ¿no? Entonces, el diseño para la resistencia 310 más o menos está dentro de este valor. Entonces buscamos, este es un cuadro ya donde más o menos para esta resistencia de 310, yo voy a necesitar 30 metros de cable, ¿no? De este cable 70, y eso es lo que va a ir enterrado, ¿no? Entonces, y con esto, cuando nosotros ya hacemos la medición, la resistencia nos sale de 10 ohmios. Entonces, ¿qué significa? Que si la resistencia hubiera salido 130, por ejemplo, yo necesitaría un contrapeso de 10 metros. O sea, 10 metros aquí, o sea, realmente total es 20, ¿no? 10 acá, 10 acá. Entonces, y con esto yo tendría una resistencia máxima de 10 ohmios, ¿no? De acuerdo a lo que, para el diseño de las líneas, la resistencia máxima es de 25, ¿no? Pero eso sería solamente para cuando son puestas a tierras puntuales, ¿no? Y en este caso depende también mucho del diseñador, en este caso, ¿no? O del cliente, ya, porque a veces el cliente ya dice que la resistencia máxima sea 10 o 15, ¿no? O sea, también varía, ¿no? Cuando son zonas transitadas, no transitadas, si es una zona que está alejada, entonces ahí no va a pasar ninguna persona, entonces no requiere que sea tan bajo, ¿no? Ese valor. Entonces, siempre se coloca, es como le digo, en esta resistencia está en función del cliente que nos diga, o en este caso, de acuerdo al diseñador, ya lo ponemos 10, 15, ¿no? Cuando son zonas transitables, no transitables. Y en este caso también, si en caso no hay, siempre se coloca tierra vegetal. Si es una zona rocosa, se trae tierra de chacra, ¿no? Y eso ayuda bastante a que la resistencia baje, ¿no? Y bueno, ya, bueno, entonces este sería un pocito a tierra, bueno, que es algo normalmente que siempre han visto, algo más, no, digamos, convencional, ¿no? Que normalmente siempre, ¿no? Su aterramiento con jabalina, ¿no? Pero el tema de la jabalina, que solamente su protección es hasta, en este caso, para 25 ohmios, ¿no? Para 25 ohmios, digamos, hasta la resistencia máxima de 60, digamos. Normalmente, por eso, en las ciudades donde la tierra de chacra es buena, su resistencia del terreno es bien baja, ¿no? Y, y por eso se pone solamente una puesta a tierra, ¿no? Pero en este caso, cuando el terreno es diferente, o si es rocoso, tampoco no vamos a acabar todo esto, ¿no? Entonces, también son complicaciones que vamos a tener en el proyecto, ¿no? Entonces, por eso hay que saber bien también dónde se está colocando, qué tipo de tierra es, o si es arena, hay que tener otra arena. Entonces, porque todas esas cosas ayudan bien que la resistencia del terreno aumenta o suba, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace un estudio de resistividad para determinar cuánto es la resistividad del terreno, ¿no? E inclusive nosotros hemos tenido en varios proyectos, desde que la línea es tan larga, obviamente que todo el terreno, no se va a hacer todas las mediciones, ¿no? Entonces, lo que se trata es también de hacer optimizaciones, ¿no? Para este tramo se divide en tramos, ¿no? Y a veces estos tramos se saca un promedio, ¿no?
y al sacar un promedio, a veces la resistividad del terreno de ese sitio a veces no es lo mismo que el otro. Entonces, por eso hay que identificar en función al estudio geológico a veces, se determina por zonas y en función por eso y de ese estudio geológico ya se determina la configuración de la puesta a tierra, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado porque estos temas, cuando tampoco no hay un buen diseño de la puesta a tierra, cuando hay un momento de una falla, lo que hace el conductor es como no descarga tierra, o sea, descarga tierra y ve que no hay la resistividad no cubre, o sea, digamos, o sea, no está un buen diseño, porque lo ideal es que el conductor en 60 metros la fallas descargue, ¿no? No se expanda. Pero si no hay cable, imagínate que a veces hay robos del cable, ¿no? Se roban el cable, no hay, entonces la corriente no tiene dónde ir. Entonces, ¿qué hace? Retorna, retorna a la torre y eso hace que haya, en las cadenas de aisladores haya un flashover, que haya un contorneo de los aisladores y la línea se vaya por el conductor, ¿no? Y ahí es donde ¿Estás ya se guapo? daña todo, ¿no? ¿No Entonces, fue corto medio? por eso hay que ¿Estás guapo? evitar ¿Quién te cortó? ¿Papá? este tipo de cosas, porque Qué en un bonito. proyecto de ¿Qué vas líneas, a pedir? ¿Qué vas a pedir para el lo Papá más Noel? costoso es el cable, que es el cable, el conductor, ¿no? Y hay que Qué protegerlo bonito. siempre al cable. Igual, como una ¿Colegio? subestación, lo que hay que ¿En proteger es colegio el o acá? transformador porque es bien caro, ¿no? Entonces, esos Qué equipos siempre se bonito. protege, por eso se hacen ¿Qué vas a pedir Papá Noel? Te un tiene que montón de pedir Papá Noel ahí. protecciones, le ponen en la subestación para tener mediciones, para tener en cuenta todo este tema ¿no? de estos estudios, ¿no? Qué bonito. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Eh, Luis. Sí, ahí el compañero Sebastián tiene una consulta, me parece que levantó la mano. Si Ah, ya, podrías sí, ah, ya. encenderle el Lo voy a micrófono. dejar a compartir para verlo, un favor. Ah, ya, 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 ahora sí creo. Ya, ahora sí ya lo puedo ver. Ahí estoy acá. Diego, por favor, no, apágame un rato. Mm, ya, no veo que haya preguntas en el chat. Entiendo una consulta. A ver, ¿dónde está la atención? Una consulta. En el diseño de una línea de transmisión, cuando ocurre una sobretensión, ¿cuáles son las medidas, ¿no? Que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces esas sobretensiones ya son, ¿cómo te explico? Nunca vamos a saber cuándo va a haber una falla, ¿no? O sea, no podemos determinar